Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien junto con sus familiares y amigos. El día de hoy hablaremos de algunas identidades trigonométricas que se pueden obtener a partir de la identidad fundamental. Para ello vamos a recordar lo que vimos en las presentaciones anteriores. Decíamos que cualquier punto que estaba sobre la circunferencia unitaria, cualquier par ordenado de la forma x, y, su primera componente x representa el coseno de alfa, su segunda componente y representa el seno del ángulo alfa. A partir de estas dos funciones trigonométricas básicas, definimos el resto de la familia de las funciones trigonométricas. La tangente de alfa es igual a el seno de alfa entre el coseno de alfa, es decir, y entre x. La cotangente de alfa se define como el inverso de la tangente, esto es, x entre y. Recordemos que el inverso o el recíproco se obtiene al intercambiar numerador con denominador. La cosecante de alfa es el recíproco del seno. De esta forma, si el seno representa y, 1 entre y es igual a la cosecante de alfa. Finalmente, la secante de alfa es el recíproco del coseno, es decir, 1 entre coseno de alfa. Esto es 1 entre x. Como decíamos previamente, si tenemos un punto sobre la circunferencia unitaria x, y, la primera componente representa el coseno de alfa, la segunda componente de ese par ordenado el seno de alfa. Como se observa en la figura, si tenemos un vector cuyo origen o punto inicial es el origen del sistema de coordenadas cartesianas 0, 0 y punto final el par ordenado P de componentes x, y, x es igual al coseno de alfa y y es igual al seno de alfa, siendo alfa el ángulo que le da la dirección a este vector de magnitud unitaria. También decíamos en la presentación de la semana pasada que la circunferencia unitaria tiene como ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. A partir de esta ecuación, si reemplazamos x por coseno de alfa y y por seno de alfa, obtenemos la llamada identidad fundamental, que puede escribirse por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual 1. A partir de esta identidad fundamental vamos a obtener otras dos identidades. Si tenemos la identidad fundamental coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1 y dividimos a ambos lados de la igualdad por coseno cuadrado, obtenemos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa igual a 1 entre coseno cuadrado de alfa. Reescribiendo el lado izquierdo de esta igualdad en términos de dos fracciones, dado que el denominador es común para ambos sumandos, tenemos primer sumando coseno cuadrado de alfa entre el denominador común, coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa entre el denominador común, coseno cuadrado de alfa. Esto es igual a 1 entre coseno cuadrado de alfa. A seguir, usamos la definición de las funciones trigonométricas en términos de seno y coseno.
Coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa es 1, puesto que estamos dividiendo la expresión por sí misma, más seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Eso es igual a la tangente al cuadrado de alfa, igual a 1 entre coseno al cuadrado de alfa, que es igual a la secante al cuadrado de alfa. De esta manera obtenemos una identidad o expresión que relaciona o vincula la secante cuadrado de alfa con la tangente cuadrado de alfa. De esta manera, conocido el valor de la tangente de alfa, por ejemplo, podemos determinar el valor de la secante. O bien, conocido el valor de la secante de alfa, podemos obtener el valor de la tangente de alfa. De manera similar, dividiendo la identidad fundamental, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1 por seno cuadrado de alfa a ambos lados, se obtiene coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa, igual a 1 entre seno cuadrado de alfa. A continuación, separamos el cociente del lado izquierdo de la igualdad en dos fracciones. Primer sumando coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa, más segundo sumando seno cuadrado de alfa entre el denominador común, seno cuadrado de alfa, obteniéndose coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa, igual a 1 entre seno cuadrado de alfa. A continuación, empleamos la definición de las funciones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es cotangente cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa, 1, igual a 1 entre seno cuadrado de alfa, que es la cosecante al cuadrado de alfa. De esta manera, esta identidad relaciona la cosecante cuadrado de alfa con la cotangente cuadrado de alfa. A continuación, te invito a revisar el material audiovisual de los ejercicios resueltos, así como el documento en PDF.